Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús, hermanos. Gloria a Dios, amén. Voy a subir unas cuantas notitas aquí. Amén, amén, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde, mis hermanos? A ver, ¿cuántos dan gloria a Dios? Vamos rápidamente a la palabra bendita de Dios en esta tarde, mis hermanos, en el libro de Jonás, capítulo 2. Jonás, capítulo 2, versículo 1. No, yo lo prendo. Jonás capítulo 2 y el versículo 1. Amén, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿De dónde? A ver, ¿desde dónde? Desde el vientre del pez. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar, Padre, una vez más. Gracias, Cristo. En tu precioso nombre, Señor. Esta tarde reflexionamos tu palabra. Gracias por mis hermanos y hermanas que ya están aquí, Padre, reunidos en este santuario, en este lugar. Ya hemos alabado con las alabanzas, amado Dios. Te hemos alabado, te hemos adorado, Señor, y ahora queremos oír tu palabra. Háblanos, ministranos según nuestras necesidades, Padre, en el nombre poderoso. Amén, amén, amén y amén. Siéntese, por favor. Un corazón endurecido, volviendo a buscar a Dios. Amén. Un corazón endurecido, volviendo a buscar a Dios. Amén. Mis hermanos, este pasaje de la palabra de Dios, un solo versículo, como usted ha visto, y corto a la vez, de pocas palabras, pero vamos a darnos cuenta que tiene un significado profundo. Amén, un significado profundo, porque esto habla de la oración. Amén. Pero de una oración poderosa que Dios escucha. Amén. Para eso es bueno saber que hay oraciones que nacen en el templo. Hay oraciones que nacen en las vigilias. Oraciones que nacen en los cultos como ahora. Oraciones que nacen en los altares. A veces decimos, pase al altar y vamos a orar. Pero ¿sabía usted que hay oraciones que nacen en la angustia? También hay oraciones que nacen, mis hermanos, en el quebranto. Oraciones que nacen en la oscuridad. Oraciones que nacen en el dolor. Y déjame decirle en esta tarde que la oración de Jonás, del profeta Jonás, la oración de él, no salió desde la comodidad, no salió desde el éxito, mis hermanos, ni siquiera salió desde la victoria. La palabra del Señor nos dice que la oración de Jonás salió de dentro del vientre del pez. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mientras unos oran en el templo, otros oran en el altar, otros oran en la casa,
otros son en el trabajo. En este caso, en la experiencia de Jonás, él oró. La oración de Jonás salió desde el vientre del pez gigante que se lo había tragado, hermano. En otras palabras, salió desde el lugar más oscuro de su vida. Y hermanos amados, y es ahí descubrimos una verdad poderosa. ¿Sabe qué? Dios escucha aún las oraciones en la profundidad que usted y yo podamos hacer. Amén. ¿Cuál es el contexto de este pasaje que acabamos de leer, el capítulo 2 de Jonás? Porque no existiría el capítulo 2 de Jonás, amén, sin el capítulo 1. En el capítulo 1 vemos la historia de este hombre de Dios llamado Jonás, que había sido comisionado por Dios para ir a predicar, hermano, a los ninivitas. Amén, el mensaje del juicio de Dios contra ese pueblo. Sin embargo, nosotros sabemos por la historia bíblica que Jonás había huido de la presencia de Dios, desobedeciendo su llamado. Y la Biblia nos enseña que él pagó su pasaje y subió a una embarcación que iba a Tarsis. Y la Biblia dice que Dios levantó una tormenta en medio del mar. Y cuando los hombres comenzaron a clamar a su Dios, y Jonás, hermano, y sabemos que estaba bien dormidito en medio de la tormenta. Y hermano, mientras que la tripulación y todos los que manejaban la embarcación intentaron controlar la nave, pero sin embargo era misión imposible. Y Jonás dice: señores, la única manera que esta tormenta va a cesar es que ustedes me echen al mar. Y la Biblia nos enseña que, verdad, los tripulantes oraron a Dios, dijeron: Señor, líbranos, somos limpios de la sangre de este hombre, porque por desobediente es todo lo que está pasando acá, y no queremos que nadie muera, y basta uno solo que sea sacrificado. Y agarraron a Jonás y lo echaron al mar. Pero Dios tenía un salvavidas. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Dice que Dios tenía preparado un gran pez y se lo tragó vivo. Amén. Esto es una locura, hermano. Y ahora Jonás, dentro del pez, está encerrado. Está literalmente solo, quebrantado, y ojo, escuche, y sin salida humana. Amén. Diga conmigo: sin salida humana. ¿Cómo? Sin salida humana. En otras palabras, humanamente imposible salir. Humanamente. Vaya, por más que patalee, por más no, el pez no siente nada. Porque para ese gran pez Jonás era como un bocadito, hermano. Amén. Grave es esto. Encerrado, solo, quebrantado, sin salida humana. Pero es precisamente, mi hermano, en esa condición, es allí donde Jonás comenzó a orar. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hermano Luis, gracias. Es allí donde Jonás comenzó a orar. Mis hermanos, esto nos enseña que muchas veces Dios va a usar los procesos profundos para restaurar al hombre.
Amén. Procesos duros, procesos profundos, con la finalidad de restaurar al hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano. Con la historia de este hombre de Dios, hermano, entendemos y aprendemos algunas lecciones. Una de ellas, por ejemplo, es que Dios a veces nos va a llevar a la profundidad, amén, para hacernos volver a orar. ¿Cuántos dicen amén? Jonás había dejado de escuchar a Dios. Antes Jonás, hermano, hablaba con Dios, Dios hablaba con él. Sin embargo, Jonás se escapaba, él se corría de la presencia de Dios. Pero ahora Jonás está dentro del pez. Ya no puede correr, está atrapado sin salida. Y finalmente en esa condición lo único que le queda a él, ¿qué cosa es? Orar. Amén. Déjeme decirle que hay personas, hermanos, que solo buscan a Dios cuando todo se rompe. Amén. Mientras todo va bien, no oran, no buscan a Dios, no escuchan, hermano, la voz de Dios. Pero cuando le llega la tormenta, amén, cuando le llega la crisis, cuando le llega la enfermedad, cuando le llega, hermano, la deuda, cuando literalmente, así como Jonás, se encuentran dentro del pez humanamente sin salida, es en esa condición, en ese momento, cuando ellos comienzan a orar, a clamar a Dios. ¿Cuántos damos gloria al nombre de Jesús? Mis amados hermanos, el vientre del pez, de ese enorme pez, no se sabe exactamente qué pez, ballena, tiburón, qué sé yo, chacalote, no sé, pero la Biblia simplemente dice que es un pez grande, amén, que se lo tragó vivo, completito a Jonás. El vientre del pez, hermanos, se convirtió en una cárcel para Jonás, se convirtió en disciplina para Jonás, pero también ese mismo vientre del pez se convirtió en el altar de Jonás. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Qué altar más cómodo? Imagínense. Ese lugar que se había convertido en cárcel, ese lugar que se había convertido en disciplina de Dios, pero también fue el mismo vientre del pez, se convirtió en el altar, hermano. Y bíblicamente encontramos, hermano, situaciones similares. Por ejemplo, el hijo pródigo, él entendió el valor del hogar, el valor de la casa, el valor del amor de padre, cuando él terminó alimentando cerdos. Fue en esa condición que él empezó a valorar lo que verdaderamente tenía valor para él, que era su casa, que era el calor de su padre, de su familia, hermano. Esto nos enseña que hay lecciones que solamente se aprenden cuando alguien está en la profundidad, o como algunos dicen, cuando alguien pisa hondo. Amén. Otra de las lecciones que aprendemos en la historia de este hombre de Dios, hermano, es que nuestro Dios, escúcheme por favor, que nuestro Dios escucha oraciones desde los lugares más oscuros. Amén. Jonás dijo estas palabras en el capítulo 2, verso 2. Dice Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó.
conmigo, Dios. Una vez más, Dios escucha oraciones desde los lugares más oscuros. Amén. Jonás estaba encerrado, Jonás estaba mojado, Jonás estaba oliendo a muerte, Jonás estaba atrapado en el vientre del pez, y aún así, hermano, no importó. Dios escuchó la oración de Jonás, que hizo desde la profundidad del océano, en la profundidad del vientre del pez. Dios escuchó. ¡Qué bueno! El Dios a quien nosotros servimos, hermano. ¡Aleluya! Esto nos enseña de que nuestra condición no impide que Dios escuche nuestras oraciones. Porque hay personas que piensan y creen y dicen, Dios ya no me va a escuchar. Dicen, estoy demasiado lejos. Otros dicen, he fallado, pastor, demasiado. Creo que Dios ya no me va a escuchar. Pero la historia de Jonás, mis hermanos, nos demuestra que nadie cae tan profundo que Dios no pueda alcanzarlo. Amén. Nadie pisa tan hondo, nadie cae tan profundo que Dios no pueda alcanzarlo, hermano. Y es en esa condición que Dios espera que sus hijos hagan oraciones sinceras. Esa es la clave del éxito. Estás hundida, estás hundido. Amén, estás en medio del problema donde humanamente no hay salida, ok, Dios escucha oraciones, pero ¿sabe algo? Pero esas oraciones tienen que ser sinceras, esas oraciones tienen que salir de lo más profundo de tu corazón. Amén, Dios escucha oraciones sinceras, hermano. Porque cuando Jonás estaba en el vientre del pez, él ya no discutía con Dios. Él ya no escapaba de Dios. Él ya no huía de la presencia de Dios. Ya no peleaba con Dios, hermano. Ahora Jonás, en esa situación, él reconoce su necesidad. Él reconoce su fragilidad. Él reconoce su dependencia en Dios. ¿Amén o no es amén? Otra de las lecciones que aprendemos en esta historia de Jonás, que Dios, hermano, usó el vientre del pez. Oiga esto. Dios usó el vientre del pez, amén, como una escuela espiritual. Amén. Hay escuelas tremendas que Dios usa. Y el vientre del pez se convirtió en una escuela espiritual de Jonás. ¿Sabe qué estaba Dios haciendo con Jonás? Dios estaba rompiendo el orgullo de este hombre llamado Jonás. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en el capítulo 1, vamos a conocer el carácter de Jonás. Jonás tenía rebeldía. Diga conmigo, rebeldía. Sí, ¿sí o no? Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive a predicar, pregonar. Y Jonás, yo no voy para Nínive. ¿Sabe por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque Nínive era la capital del imperio asirio. Capital. Y Nínive era una ciudad sanguinaria. Era enemigo del pueblo de Israel. Y cuando Jonás dijo, hey Jonás, vaya a predicar a Nínive porque voy a destruir esa ciudad. De acá a 3 días. Voy a destruir.
Jonás dijo, oh, me conviene que destruya. ¿Me está escuchando, no? Esa gente malvada tiene que morir, que muera calcinado. Y para que Dios destruya, yo me voy a otra ruta. Por eso decimos, ¿no? Dios tuvo que usar el vientre del pez como una escuela. ¿Por qué? Porque a través del vientre del pez, a través de estas lecciones, Dios estaba rompiendo el corazón, amén. Dios estaba rompiendo el orgullo de Jonás. Porque antes del vientre del pez, Jonás tenía rebeldía, tenía resistencia. Él era un hombre orgulloso. Y Dios estaba usando el vientre del pez para quebrantarlo. Amén. Así que ese proceso duro que te está tocando pasar, esa enfermedad, esa crisis económica, esa crisis familiar, ok. Imagínese que es el vientre del pez que Dios está usando como una escuela para romper tu orgullo. Para que entiendas que tú no dependes de ti mismo, sino dependes de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, Dios no solo quería sacar a Jonás del mar a través del pez. Lo más importante, Dios quería sacar la rebeldía del corazón de Jonás. Porque, mis hermanos, hay procesos que no son para destruirte. Hay procesos que Dios usa si no es para transformarte. Dios usa desiertos. Dios usa silencios. Dios usa procesos difíciles, quebrantos, para formar nuestro corazón, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces Dios va a encerrarte simplemente para salvarte. Porque el pez parecía para Jonás castigo. El pez parecía para Jonás juicio. Parecía para Jonás el pez el final de su vida. Pero entendemos que realmente, hermano, ese enorme pez era preservación de la vida de Jonás. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? ¿Por qué, pastor? Porque el pez impidió que Jonás muriera. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Solo póngase a pensar. Un momento, mire aquí. Póngase a pensar. Los hombres lanzaron a Jonás en alta mar, a la mar. ¿Ok? Lo tomaron y lo lanzaron. No lo lanzaron con salvavidas. A su suerte lo lanzaron. Los hombres sabían que Jonás moriría en el mar, por más que supiera nadar. ¿Estamos? Pero si el pez no le tragaba a Jonás, ¿qué hubiera pasado con Jonás? A ver, ¿qué hubiera pasado? ¿Se da cuenta? Entonces el pez impidió que Jonás muriera. El pez, hermano, detuvo la caída de Jonás. El pez, hermano, preservó a Jonás. El pez lo retuvo, lo sostuvo a Jonás durante 3 días. Amén. Por eso decimos, hermano, que el pez no tragara a Jonás no era para su destrucción, sino era para su preservación, para
su salvación. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Otra lección que aprendemos en esta historia, hermano, es que Jonás recordó a su Dios en el momento o en el tiempo de su aflicción. ¿Sabe qué dice Jonás capítulo 2, verso 7? Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Se da cuenta que son en los momentos terribles, son en los momentos duros, son en los momentos hermano, de crisis, son en los momentos donde humanamente no ves salida, son en esos momentos de aflicción donde el hombre se recuerda de Dios. Cuando sabe que ya no puede más, cuando sabe que ya no hay salida para él, tocó las puertas. ¿Usted ha visto personas que se enferman? Van a la posta, no pasa nada. No, me voy al hospital. Se van al hospital, no pasa nada en el hospital. No, ya, doctor particular dice, no, voy a la clínica. Y va a la clínica, hermano, y se acaba la plata. Y cuando ya no puede más hacer, ¿qué dicen? Voy a la iglesia. Pastor, ore por... ¿Y por qué primero no buscas a Dios? Amén. ¿Por qué no invertimos las cosas? Estás pasando por una temporada difícil, enfermedad, crisis familiar, amén, de trabajo, qué sé yo, hermano. Estás pasando tu peor temporada, estás pasando en el desierto, no hay, nadie está contigo. ¿Por qué no primero buscas a Dios? Hay mucha gente que dice, pastor, tengo muchos problemas, voy a solucionar mi problema y luego voy a la iglesia. Suena interesante, pero no. Venga a la casa de Dios, venga al camino de Dios, entrega tu vida a Cristo, deja que el Señor te ayude a solucionar tus problemas. Él es la solución para tus problemas. Dele palmas fuertes al Señor, hermanos, aleluya. Otra lección que aprendemos en esta historia, la oración. Diga conmigo, la oración. La oración cambió el destino de Jonás. ¿Sabía usted que hay oraciones que cambian destinos? Amén. Una simple oración, pero sincera, puede cambiar el destino de una persona. En una ocasión, el profeta Isaías fue donde el rey Ezequías de Israel. Amén. ¿Sabe qué le dijo Isaías? Ezequías, Dios dice así: ordena tu casa, porque vas a morir. Oh, Señor de la gloria. ¿Sabe qué hizo Ezequías? Dice que Ezequías fue y volteó su rostro a la pared y comenzó a clamar al Señor de la gloria por misericordia. Y mientras él estaba clamando con el rostro hacia la pared, dice la Biblia que Dios al profeta Isaías, mientras estaba ya pasando por la mitad del patio del palacio, Dios le habló. Y dije, Isaías, sí Señor, vuelve. Aleluya. Vuelve a Ezequías. Vaya. ¿Y ahora qué, Señor? Dígale que he escuchado su oración. Dígale que he escuchado su oración. Dígale que no va a morir. Dígale que le voy a añadir 15 años más de vida. Ay, el Señor de la gloria.
¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Hay destinos que pueden cambiar con una oración sincera. Y eso es exactamente lo que había pasado con Jonás. Jonás, antes de orar, estaba hundido. Él estaba perdido, estaba encerrado en el vientre del pez. Pero fue en esa condición que él oró una oración sincera a Dios. Y cuando Jonás acabó de orar, Dios habló al pez. Y Dios le dio la orden al pez para que lo arrojara. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Y después de esa oración sincera, comenzó la liberación para Jonás. La clave es la oración sincera. Amén, hermano. La oración sincera. Esta historia, hermano, nos enseña que cuando alguien ora, Dios abre caminos donde, oiga esto, donde humanamente no hay salida. Hermano, Jonás estaba dentro del vientre del pez. Humanamente era imposible, hermano, sacarlo. Tendrían que pescarlo. Amén. Primeramente tendrían que ubicarlo al pez. Amén, ubicarlo. ¿En qué parte está? ¿Dónde está? Vamos a ubicarlo. Segundo, hay que cazarlo al pez. Y cazar ese pez es misión imposible. Y así logran cazarlo, hay que hacer la operación, cortar el vientre y sacarlo. Ay, imposible, hermano. Imposible. Pero fue en esas condiciones de imposibilidad humana donde la oración tiene poder. La oración tiene poder. La oración sincera abre caminos, hermano, donde humanamente no hay salida. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Jonás no tenía puertas. Jonás no tenía herramientas. Jonás no tenía la fuerza necesaria para salir del vientre del pez. Pero ¿sabe qué tenía Jonás? Jonás tenía acceso a la presencia de Dios a través de la oración sincera. ¿Estamos? Estás pasando la peor temporada, estás pasando por problemas difíciles, estás pasando por... Ok, sé sincero con Dios, sé sincera con Dios. Habla con Dios en oración sinceramente. Y Dios va a abrir caminos donde humanamente es imposible. Dios sigue escuchando oraciones sinceras. ¿Cuánto damos gloria al nombre de Jesús, hermano? No importa si estás encerrado, no importa si estás limitado, no importa si estás, hermano, sin recursos, todavía usted en esa condición puede orar. Y nuestro Dios, hermano, cuando usted ora, Dios puede todavía hablar a ese pez y darle orden y decirle, ok, yo te doy orden de que arrojes desde tu vientre a mi siervo, a mi sierva. Si Dios lo hizo con Jonás, lo puede hacer contigo en este tiempo. ¿Amén o no saben? ¿Sabe por qué? Porque la gracia de nuestro Dios. Diga conmigo, la gracia de mi Dios. Dígalo, la gracia de mi Dios. ¿Sabe qué es gracia? Favor inmerecido. Amén. No que lo mereces. Favor que no mereces. Eso es gracia. La gracia de nuestro Dios es más grande que nuestra rebeldía. La gracia de Dios. Jonás falló, pero Dios no terminó con Jonás. Amén. Ese es el Dios a quien nosotros servimos, hermano. Eso nos da esperanza a nosotros. Eso nos enseña que Dios todavía en este tiempo restaura.
Él todavía restaura profetas caídos. Él todavía restaura hombres quebrantados. Él todavía restaura personas heridas, hermano. Hay esperanza en el Dios de la misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Y para terminar, la última lección. El verdadero milagro, hermano, no fue el pez. Porque muchos hablan del milagro del pez. Pero, ¿sabe cuál fue el milagro más grande? El milagro más grande fue un corazón endurecido, volviendo a buscar a Dios. Amén. Ese es el milagro más grande. ¿Por qué, hermano? Porque la desobediencia de Jonás hizo que su corazón se endurezca. ¿Usted cree que cualquiera desobedece la voz de Dios y se va en dirección contraria a la orden de Dios? Uno tiene que tener el corazón duro. Jonás, ve a Nínive. Jonás dice, no, yo no voy para Nínive. No tengo por qué ir allá. No, yo me voy a otro destino, me voy a Tarsis. Y no importa si tengo que pagar mi propio pasaje, no hay problema. Tengo plata, yo puedo pagar mi pasaje, me voy. Sí, vaya, viaja, hijito. Te espera la tempestad. Te espera el pez, el vientre del pez, las algas. Amén. Te espera, ¿cómo se llama lo que los animales y los hombres botamos en el vientre cuando comemos? Ácido. Te espera el ácido gástrico del pez. Oh, Señor de la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios nos guarde, hermano, de que nuestro corazón se endurezca. La Biblia dice que el pecado endurece el corazón. Cuídate de pecar. Por favor, cuídate de pecar. Si pecaste, ok, arrepiéntete con la misma. Amén. Amén, hermano. Hablaste palabras malas, te airaste, ofendiste, arregla con la misma. Dice la Biblia, airaos pero no pequéis. No se ponga no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpia tu corazón. Amén. Limpia tu corazón. Limpia. Todos los días tu corazón esté limpio. En el nombre de Jesús. Entonces el milagro más grande no fue el pez, sino que fue un corazón endurecido volviendo a buscar a Dios. El vientre del pez, mis hermanos, era oscuro, era incómodo, era desesperante, pero es allí donde Jonás volvió a orar, donde Jonás volvió a depender en Dios, donde Jonás volvió a mirar al Dios de misericordia. Amén. Y concluimos con esto. Muchas veces Dios va a permitir tormentas, Dios va a permitir profundidades, Dios va a permitir procesos difíciles, porque hay oraciones que solo nacen en la oscuridad. Hay oraciones que nacen solo en la profundidad. Por favor, pero termino con esto. No importa cuán profundo hayas caído, no importa cuán hondo hayas pisado, y el diablo y tu carne y otros pueden decirte, Dios no te escucha, no te va a escuchar. Mentira del diablo. Dios todavía escucha las oraciones que alguien
crecer en lo más profundo de su temporada. Amén. Estás pasando tu peor momento. Acuérdate de Jonás. Dile, si Jonás pudo en lo profundo del mar, en la profundidad del mar y en la profundidad del vientre del pez, Jonás oró a Dios. Aleluya. Jonás hizo altar a Dios en lo más profundo. Eso significa que usted puede hacer también el altar al Señor en lo más profundo, en lo más difícil que pueda estar pasando. Y Dios va a escuchar. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Póngase en pie en el nombre de Jesús. No te quedes conforme. No te quedes, hermano, ahí al abandonado. No. Te animo a confiar en el Dios de Jonás. El Dios de Jonás es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios que no se limita a salvar al hombre. Es un Dios que sabe escuchar oraciones sinceras. Oraciones que nacen en lo más profundo del ser de la persona. Si estamos en esta noche escuchando este mensaje de Jonás, que han pasado siglos y van a pasar, si Dios así lo permite, antes que venga el Señor, y se seguirá predicando de este hombre de Dios que alcanzó la gracia, la misericordia de Dios, y Dios lo rescató, Dios lo salvó, demostrándonos que nuestro Dios es un Dios misericordioso. No importa cuán profundo, no importa cuán hundido puedes estar, Dios todavía escucha las oraciones de sus hijos que claman a Él. Oraciones sinceras. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Ahí donde estás, dígale, Señor, gracias. Habla con tus propias palabras. Dígale, Señor, gracias. Eso, háblale. Dígale, Señor, gracias. Gracias.